Saludos amigos, estamos otra vez Aquí estamos comentando los hechos con Ramón Peralta y hoy tenemos un invitado para seguir comentando los hechos o para comentarlo un poco más de manera más profunda, y es a Richard Kessler. Hay un tema muy importante que se ha estado debatiendo y se ha estado comentando mucho en la comunidad hispana en Michigan, en todo el estado, y es el tema de las licencias de conducir, el cual ha sido objeto de cambios. Es decir, la ley de licencias de conducir en el estado de Michigan ha sido cambiada o ha sido modificada por otra ley, y que da más permisibilidad o da una pequeña brecha para que las personas que no tienen licencia de conducir por problemas migratorios puedan tenerla. Entonces también hay mucha confusión que se ha creado con esto, y también hay mucha gente que ha querido también pescar en río revuelto, es decir, hacer negocio con esto. Lo mejor es que todo el mundo tenga bien claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Hay otro tema interesante también, y es que dos nuevas leyes han sido sometidas al Congreso de Lansing con el propósito de que se derogue hasta cierto punto la prohibición que tenía la ley anterior, que pedía o exigía que para obtener una licencia de conducir había que tener una prueba de presencia legal en los Estados Unidos. Bueno, pero de esto no voy a hablar yo, sino quien va a hablar es Richard Kessler. Richard, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés. Mucho gusto para estar con ustedes otra vez de nuevo, y don Ramón también. Gracias. Sí, es un tema muy interesante y muy complicado ahora, Andrés. Sí, complicado sobre todo. Sobre todo, exacto, así es, tanto políticamente que legalmente. Correcto. Ahora mismo, actualmente, el estado de Michigan, vamos a empezar paso por paso, a empezar ahorita para tener una licencia del estado de Michigan. Ok, vamos a comenzar con la ley que está Exacto. vigente. Y que tiene que ver ahorita mismo con licencias de Michigan, no Correcto. licencias extranjeras. Más después vamos a hablar un poco de la licencia extranjera y la ley de Michigan. Sí. Entonces, lamentablemente, desde el año 2008, Correcto. Michigan, y fue uno de los últimos estados. Nosotros estuvimos, yo creo que Andrés estaba con nosotros, no sé si Ramón andaba de profesor o de chofer en aquel tiempo, yo creo que no vino. Y cuando estuvimos peleando en Lansing por varios años, desde el año 2005 al 2008, estuvimos una gran pelea en Lansing para que Michigan sigue con la ley que siempre han tenido hasta el 2008, que su presencia migratoria no tiene nada que ver con su estatus de residente y la oportunidad de conseguir una licencia de conducir. Y así siempre ha sido la ley. Lamentablemente, después de mucha presión federal, porque estaban amenazando desde Washington que le iban a quitar fondos federales a los estados que no quitaron las licencias de las personas que no tienen, que se llama presencia legal bajo la ley de inmigración federal. Pero se hizo primero bajo una opinión del abogado general, ¿no? Era también bajo una ley que se llama Real ID Act también. Ok. Real ID fue aprobado en Michigan. Esa es una ley federal, que estaban diciendo que iban a quitar los fondos. Y al fin yo creo que algunos estados, que fue el estado de Washington y el estado de Nuevo México, que nunca quitaron eso y nunca quitaron los fondos, pero esa es otra historia. Entonces, lamentablemente, después de pelear por muchos años, más eran, lo voy a decir francamente, el Partido Republicano, porque eran casi todos republicanos que estaban empujando eso, aunque hubo un republicano, me acuerdo una vez, que nos ayudó, que en paz descanse, el representante Stiles, que era amigo, en ese tiempo me acordaba, era amigo que en paz descanse Martín Morales, porque me acuerdo cuando fuimos con Martín y dijo, como hablaba Martín, usted es un amigo de nosotros, no va a pasar eso. Y así fue. Este senador fue la razón que no pasó una vez en el 2007. Pero lamentablemente en el 2008, sí, esta ley, cambiando los requisitos y poniendo un requisito que para tener una licencia de conducir en el estado de Michigan necesita tener presencia legal bajo las leyes de inmigración federales. Entonces, lamentablemente, muchísima gente, puede ser, no sé, una gente dijo que más de 50,000 personas, no sé exactamente la cantidad, puede ser un poco más, un poco menos, de personas que no estaban aquí con presencia legal bajo la inmigración, pero sí estaban radicando aquí en Michigan y habían pasado todos los otros requisitos que tuvieron licencia, pero después, cuando ya fue
el tiempo de renovar su licencia y no dejaron renovar. Correcto. Y obviamente gente en el futuro que no tuvieron su presencia legal no pudieron. Después había una pelea que tuvo que ver con los del DACA y otras consideraciones legales que no eran exactamente según la Secretaría del Estado presencia legal. Y después hubo una demanda, me acuerdo, cuando entró el programa del DACA en 2012. Sí. Que yo estuve un poco involucrado en eso y que ganamos que los del DACA, cuando ya consiguieron el permiso de trabajo y el número social, ellos también estaban incluidos en la definición, por lo menos, de presencia legal para conseguir una licencia. Correcto. ¿Okay? Una confusión con el asunto del DACA y otros. Sí. Y también hay otros que tienen permisos de estudiantes y otras cosas. Ok. Entonces, el problema, entonces, eso es ahorita mismo actualmente la ley para tener una licencia de conducir. Y también mucha gente que están, también lo voy a comentar, con permisos temporarios de inmigración, sea por el programa del TPS, para la gente de Honduras, El Salvador, del estatus protegido. Pueden tener licencia hasta cuando dure exacto, su permiso de trabajo. Y otra gente que están con permisos de trabajo por otras clases de visas. Por lo regular pueden seguir manejando mientras que está vigente. Lo mismo de los DACAs, muchas veces la mayor parte de los jóvenes del DACA tienen una fecha de vencimiento de su licencia de conducir que cuando se vence su permiso de trabajo. Entonces de ellos también es de suma importancia que renueven su permiso de DACA con tiempo. ¿Y cuál es el cambio que se introduce ahora con el asunto de la licencia extranjera? Porque el problema es que ahora la gente al verse imposibilitada de conducir con licencia o de tener licencia, encuentra, claro, un desahogo en poder usar una licencia extranjera. Ok, entonces vamos a cambiar el tema. Entonces ya hablamos de la licencia de conducir en Michigan. Vamos a ver. La licencia extranjera y la oportunidad de manejar aquí, porque ese es el clave. Correcto. Si uno tiene una licencia extranjera, puede manejar o conducir aquí en Michigan legalmente o no. Pero eso te acuerdas de la nueva ley. Sí, antes había algo de confusión, porque había una ley que decía si personas que son de ciertos países que tienen un tratado firmado con el estado de Michigan y en los Estados Unidos pueden conducir un automóvil o lo que sea, de motor. Sí, aquí en el estado de Michigan. Pero había un poco de confusión, pero básicamente ese fue la ley. Yo estuve involucrado también en una demanda legal donde trataron de poner cargos contra un joven en Lansing que estuvo involucrado en un accidente en que se murió otra persona y pusieron una felonía que tiene que ver con manejar sin licencia en un accidente fatal, o sea, cuando se muere alguien. Y ganamos el caso diciendo que este joven tuvo su licencia de México. Y porque tuvo la licencia de México y México tiene el tratado, pues tiene que aceptarlo. Y después la Corte de apelaciones, porque la Corte de primera audiencia dijeron que no tenía licencia, que él no importaba la licencia de otro país, pero siempre la Corte de apelaciones dijeron que sí, porque así fue el tratado. Recientemente, ahorita mismo en marzo 31 de este año, pasaron una ley nueva que también tuvo un poco que ver, no voy a hablar mucho especialmente con China, porque la China no tenía el tratado y había varios chinos aquí en varias instituciones aquí en Michigan que no la estaban dejando sacar licencias, donde modificaron un poco la ley, pero dijeron muy claramente de que personas que son de países que también están en el tratado, que es básicamente toda América Latina, México, Centroamérica, la República Dominicana. No estoy seguro de Cuba, es una buena pregunta, pero los cubanos casi siempre están aquí legalmente. Pueden manejar aquí en los Estados Unidos o en el estado de Michigan, disculpa, cuando tiene un certificado de interpretación con la licencia en inglés y hasta que pusieron más o menos un modelo. Cuando tienen una traducción de la licencia. Una traducción, interpretado, traducción de exactamente qué es la licencia. Y ya con eso pueden manejar. No es licencia internacional, hay mucha confusión. Mucha gente habla de la licencia internacional. Básicamente casi no existe la licencia internacional. Ese casi siempre es un fraude. Pero que existe, que es válido aquí en el estado de Michigan es si una persona tiene la licencia vigente de, vamos a decir, de México, de Guatemala o de República Dominicana. Y si no son residentes, eso es interesante, esa es la parte más difícil. Confusión. Si no están aquí legalmente según la ley de inmigración, entonces pueden usar esa licencia y no importa el tiempo que están aquí, sea 1 año, 2 años, 5 años o 10 años. Porque hay otra parte de la ley de las licencias del estado de Michigan que básicamente dice cuando uno está residiendo aquí en el estado de Michigan, tiene que sacar la licencia de Michigan.
Pero como el estado de Michigan no considera personas como residentes que no están legalmente es una presentes forma de aquí, interpretar la ley que nos favorece. que nos ayuda bastante a nosotros, sí, exactamente. Yo creo que el intento era de hacer daño y el resultado que nos ayudó algo. Porque Sí, están diciendo que si no son, porque ellos dicen muy claramente, desde el 2008, que no son residentes permanentes del estado de Michigan para manejar en el estado de Michigan, entonces no pueden obligarlos a sacar la licencia. Richard, Entonces, en otras palabras, pueden usar la licencia del otro país mientras que está vigente. en el caso del uso de la licencia extranjera, cuando yo llegué aquí y saqué mi licencia en el año 82, había una limitación que decían que tú podías estar con tu licencia de tu país por 3 meses y después de esos 3 meses tú tenías que sacar... Yo he escuchado ese mucho. Ese fue solamente una interpretación porque la ley no dice eso. Le dice hasta que la persona está considerada residente de Michigan. Y eso tiene mucho que ver con el intentado de la persona. Por ejemplo, hay trabajadores inmigrantes que pueden ser 6 meses en Michigan y 6 meses en la Florida o en Texas, algo así. Y vamos a decir que son ciudadanos para no hablar de las cosas inmigrantes. Entonces, ellos, por ejemplo, no tienen que sacar la licencia de Michigan. Porque su intentado no está aquí permanente. En ese de los 3 meses, yo no sé, porque he escuchado mucho eso de 3 meses, pero no está firme en la ley, no dice ninguna cantidad. Puede ser un mes si ya está viviendo, que tiene su casa, su trabajo y ya está de Michigan, o puede ser jamás, porque siempre va y vienen como los trabajadores del campo, aunque están aquí 6 o 7 meses aquí en Michigan. Esa parte que tú dijiste, bueno, que la gente lo tenga muy claro, eso es bien interesante, es decir, realmente, y en eso hasta nosotros estábamos confundidos con eso, la ley dice que para conducir en Michigan tú tienes que tener una licencia del estado de Michigan. Pero también la si ley... estás radicando, si es un Michigan resident, exacto, si resides aquí. Pero la ley también dice que tú puedes manejar con una licencia extranjera y estar bastante tiempo. Sí, mientras que no es residente de aquí del mientras estado. No sea residente. Exacto. Es decir, la gente que escribió la ley, el legislador, dejó un vacío que se puede interpretar a favor del inmigrante. O sea, el inmigrante puede manejar con una licencia extranjera. Sí. Mientras que no están aquí legalmente bajo la ley de la presencia legal de inmigración. Exactamente. Entonces, otra cosa, la traducción que se hace de la licencia. Nosotros al principio pensábamos que no era correcto porque había un poco de confusión con respecto a la licencia internacional, lo cual lo hablamos muchas veces, era una estafa, te querían vender una traducción que no existía. Pero en el caso de esta nueva ley que pasó en marzo, entonces sí la traducción es importante. Así es requerido, tiene que ser... ¿Y quién está autorizado para hacer la traducción? Una persona que firma que ellos están competentes en español e inglés. No necesariamente tienen que trabajar con el gobierno, no necesariamente tienen que tener un intérprete que está reconocido, porque la ley de Michigan, las cortes, por ejemplo, tiene un sistema donde reconozcan a personas como intérpretes, court certified. No tiene que ser, pero la persona firma, pone su dirección, su teléfono, si es una agencia, la agencia, y certifican yo bla 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 am competent to translate from Spanish to English and state that the following is a true and accurate translation. Es todo lo que tiene que decir. También recomendamos que ponemos un foto de la persona y información del nombre y dirección, etcétera, de la persona. Es algo más o menos básico. Ahora, esa licencia también puede servir como identificación, como ID. Eso depende de a quién estamos diciendo que por la policía deben que usarlo como ID. Y la mayor parte de las policías se están reconociendo, aunque a veces hemos escuchado casos, especialmente la policía estatal de Michigan y de algunos condados, dicen, pues nosotros no sabemos nada de esos documentos, no tenemos acceso al banco de data de México o de un estado de México, vamos a ser el estado de Morelos. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros que este realmente es válido o no es válido? Pero según la ley, si pueden, en la corte, si le dan una infracción por manejar sin licencia, uno puede decir, no, es mi licencia, es válido. Hasta que ellos no comprueban que no es válido, pues el juez o la corte tiene que aceptar que es válida. La policía es otra cosa a veces. La otra confusión en eso, no sé, confusión, pero complicación, mejor dicho, es cuando uno ya enseña a un oficial de la policía de que una licencia de otro país ya está diciendo que yo soy de otro país. Entonces, ese se abre otro problema que a veces la policía puede decir, yo mismo no voy a llamar a preguntar su estatus migratorio, pero ya puedo llamar a inmigración porque por lo menos me están dando el base de decir que usted no es
ciudadano norteamericano y vamos a llamar a inmigración para que ellos investiguen que está legal o no está legal. Y ese es otro problema. Entonces, es decir, Richard, que eso puede dar paso, dependiendo del policía, a que una persona, como tú dices en tu artículo de esta semana, pueda entrar en problemas. Otro elemento que yo quiero que tú nos aclares es, toda persona que aunque tienen en un papel la traducción, debe portar ese papel, ¿no? Como si fuera, tiene que no dejarlo en su casa de que... Exacto, tiene que portar la traducción con la licencia, exactamente. 100%, muy buena pregunta. Sí, entonces, de que está en la casa o está en la computadora no sirve, tiene que estar allí escrito en un papel. Correcto. Entonces lo importante sería que se aprobara el proyecto de ley que fue sometido ahora, que es el que permitiría que los residentes en Michigan, indocumentados o documentados, claro, personas que no tienen documentación de inmigración, puedan obtener una licencia de Michigan. Exacto, o por lo menos un permiso de manejar o un ID del estado de Michigan. Y hay una ley que la propuesta se llama 4794, 4794, esa es para las licencias de manejo, de operar un vehículo, y la otra 4795 para que la gente que no quiere manejar o no puede pasar el examen de manejo para tener una tarjeta de identificación. Obviamente necesitan algunos documentos, van a necesitar a lo mejor el pasaporte de su país o algo que tiene foto que es oficial, su acta de nacimiento o otros documentos que constan también que viven aquí en Michigan. Y ese será como ahora mismo hay 12 estados en los Estados Unidos y más el Distrito de Columbia en Washington, donde dejan las personas que no de operar vehículos. A veces es diferente clase de licencia en la mayor parte de estados, pero por lo menos que le dan algún clase de permiso que le dejan manejar o sacar un ID en esos otros estados. Y es la que estamos tratando de pasar aquí en los estados de Michigan. Especialmente hay una gran necesidad ahora, como usted sabe, ya que ICE, o sea, el Departamento de Inmigración que está en cargo de arresto y detenciones, el famoso hielo, bajo la manda del presidente de Andrés, ¿cómo se llama este señor? Trompo. Sí, el trompudo, no sé cómo se llama él. Ahorita ya no existe que se llama prioridades de deportación y estamos viendo, o sea, que en otras palabras, por lo menos de los últimos años del presidente Obama, se compuso un poco, se mejoró, ya es cierto, mucha gente lo aportaron, pero en los últimos años, por ejemplo, bajo alguna famosa memorándum que hicieron, uno en 2012 y otro en 2014, básicamente dijeron que no iban a arrestar o deportar o llamar en frente de cortes de remociones personas que tuvieron por lo menos 2 años aquí en los Estados Unidos y que no tenía ciertas clases de delitos, o sea, que en los delitos eran como más serios, manejar bajo la influencia de alcohol o drogas, algo de armas de fuego, crímenes de violencia doméstica, etc. Pero, por ejemplo, ese es donde voy yo, Ramón y Andrés, es manejar sin licencia o con la licencia vencida. No era el clase de delito por lo cual lo iban a deportar a las personas, por lo regular. Ya todo cambió ahora, dimos cuenta que hasta en febrero hubo un memorando de la gente del Trump, que era en secreto, pero ya salió el otro día diciendo que sabíamos, que sospechamos, ya no hay prioridades. O sea, solo el hecho que la persona, según no está aquí legalmente, es el base que ahí se lo pueden detener la gente. Y hemos visto eso, por ejemplo, he tenido varios casos recientemente de personas trabajando sin licencia o con la licencia vencida o sin la licencia en su persona y lo han llamado o lo han arrestado. Bueno, primeramente la policía lo han arrestado, después lo han puesto esas famosas órdenes de detención que otro día hay que hablar de eso, que se llaman los immigration holds, porque es un tema sumamente interesante, pero no es el tema de hoy. Y después vienen los amigos o enemigos, lo que se le quiere decir, de ICE, y recogen las personas, lo llevan a Battle Creek, y pum, de repente tienen que pagar, si tienen suerte, le pueden salir bajo fianza, pagando 4, 5, hasta a veces $10,000 en efectivo, o a veces el juez dice que no, o la gente no tiene dinero para pagar la fianza, y lo remueven de los Estados Unidos, o solamente pueden sacar que se llama la salud monetaria. Entonces es un gran cambio, porque antes, por lograr de manejar sin licencia, era considerado un delito menor, y migración, que si fuera su único problema por lograr, por lo menos los últimos 4 o 5 años, la inmigración no iban a tratar de deportar a las personas. Ahora es distinto. Entonces, por eso, más que nunca, tenemos que decir a nuestros
amigos, especialmente republicanos. Tenemos que hacer, ahorita mismo estamos tratando de hacer una coalición con representantes de empresarios de la agricultura, de los negocios de restaurantes, hospitales, de limpieza, de landscaping, de todos los diferentes clases de, ¿cómo se llama?, de la economía, donde especialmente hay muchos inmigrantes, para decir a los representantes y senadores estatales republicanos que es de suma importancia que cambiamos y hacemos como Illinois y otros estados, Tennessee, California, de que tenemos que dar la oportunidad de manejar. También es un asunto de seguridad. Sí. Porque ahorita, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Ramón? Hay mucha gente manejando ahora, por ejemplo, sin licencia, sí, sin aseguranza, o con licencias en nombres falsos, fictiosos. Entonces está peor, porque no, o que hasta que a veces con la licencia de México, aunque legalmente, pero no saben dónde viven aquí en los Estados Unidos. Sí. Entonces, en términos, y no saben que si ellos realmente saben las leyes de aquí de manejar en los Estados Unidos, aunque es legal, no sé si está mal, pero en términos de seguridad será mucho mejor que tenemos como una ley como había antes, como en esos otros estados, que es las personas sin importar su estatus migratorio, mientras que pueden pasar el examen, pueden enseñar las constancias necesarias, pueden sacar su licencia. El peligro también es que si la gente maneja con licencia, si la gente comienza a tratar de adquirir licencias extranjeras, licencias de sus países, desde aquí, de manera ilegal, tú sabes, en los países... Es otro problema grande. Eso es un peligro porque hay gente manejando sin saber manejar. Yo creo, Andrés, que... Pero la culpa no es de la gente está haciendo lo que puede, porque la gente necesita conducir, necesita manejar. La culpa es del Estado que ha cambiado eso y le ha hecho la vida imposible. Yo creo que, bueno, el tema es un poquito amplio, sí, pero yo creo que Richard ha puesto ya, como decimos, los puntos sobre la IES. Sí. Y... claro, en otra ocasión, como seguiremos conversando sobre este y otros problemas, porque todos los problemas no son simples, son ya complicados. Pero ya en este caso yo creo que hemos escuchado de Richard los elementos claros sobre este apunto de la licencia. No sé si tenemos... Otra pregunta de hacer, porque es muy común y es difícil de contestar como hago. Mucha gente me dice, ¿cómo puedo conseguir la licencia de manejo de mi país sin ir para allá? Y es un problema porque desde que yo sepa, yo no soy experto en la ley de México, la República Dominicana, Honduras, pero desde que yo sepa, en todos esos lugares uno tiene que estar en persona. Sí. A veces, como estaba pasando aquí, ya yo creo que no quiero venir mucho a vivir en los estados de México, cuando Illinois no estaban otorgando licencias, vinieron hasta los estados de Illinois. Y una vez iban a ir a Michigan, no sé, siempre yo creo que no quisieron venir a ciertos estados de Michigan, de México, donde estaban otorgando, o sea, estaban emitiendo licencias, pero según algunas personas me dijeron que es legal, otros no legal, pero por lo menos la gente tiene licencia. Pero sabemos si lo consiguen del otro país sin ir en persona, realmente no es legal. Yo no voy a decir la gente tiene que hacer, que tiene que hacer más. Sí, es problemático. Pero es problemático. Sí, porque la mayoría... licencia de conducir sin saber conducir. La mayoría de los países requieren, como aquí, un examen práctico, teórico y práctico. Y de renovarlo tiene que ir en persona. Sí, por correo no van a poder. El miedo que también que tenemos es que, lamentablemente, es como es la política del mundo, mientras hay más como la cosa, publicidad que están consiguiendo licencias sin ir a su país. Eso es muy peligroso. Viniendo del Estado de México, que fue un estado famoso que está viniendo, porque emitiendo licencias a cualquier persona sin saber dónde y cómo. Los republicanos, bueno, yo voy a decir los republicanos, pero por lo menos los que están en contra a esta ley que le dejan a la gente manejar con licencias de extranjeros, van a cambiar la ley y van a hacerlo más estrictos. Sí, pero ya tienen que comprobar cómo le aceptó y quién sabe qué. Y la cosa va a ir lamentablemente. Que no dude que ya lo estén. Así es. Entonces, por eso, para mí, la respuesta muy fácil es, entonces tenemos que pasar esta House Bill 494. ¿Qué posibilidad tú crees que hay de que se apruebe? Yo creo que
y no es imposible. Bueno, Hay recuerda dos, que- por que- lo menos hay dos republicanos pero hasta recuerda- ahora, estamos tratando con más. Y Pero estamos, recuerda que la mayoría en el Congreso de Lansing es republicana. exacto, por eso tenemos que ir y conseguir más republicanos. Estamos pidiendo, por ejemplo, la gente que conocen el representante Brand de aquí de Wyoming. Mucha gente me ha dicho es una persona muy razonable, es familiar de esta familia que tiene unos restaurantes bien famosos, Sí. y tratar de convencer a él. También hay un representante en Hallen que se llama Daniela García, también tratar de... Y hay varios en unos lugares rurales, porque ellos dependen mucho de la agricultura y de la mano de obra de los inmigrantes. Entonces, así es, que va a ser fácil, no, pero yo creo que sí es posible. Ok. Sí es posible. Y vamos a tratar de hacer una coalición grande. También hay gente en Detroit, en Lansing, en Kalamazoo, en otros lugares del estado de Michigan, en Ann Arbor, donde estamos tratando de unirnos ahorita mismo en Lurano para hacer una gran manifestación, gran campaña para que le dan la licencia y las tarjetas de identificación a las personas sin importar su estatus migratorio. No es fácil, pero yo creo que es posible. Hay que mantener la esperanza. Bueno, señores, yo creo que las palabras de Richard han sido bastante calificantes. Ya tenemos una idea más clara del asunto ese de la licencia extranjera, de cómo realmente una interpretación de la ley nos favorece. Déjame terminar una Sí, cosa en sí. eso. Todavía hay muchos, no solamente policías, pero hasta jueces que no entienden muy bien esta ley. No la entienden. Entonces, todavía estamos viendo casos donde lo están dando infracciones a personas porque tienen la licencia, vamos a decir, de Guatemala o de México vigente, y los policías, pues yo no sé nada de eso, le voy a darlo, y van enfrente del juez y el juez tampoco no sabe. Entonces es importante, si uno si así se ocurre, hable bien con un abogado que está experimentado en eso, para que el abogado pueda ir a un abogado y decir, no, esta persona tiene su licencia, está vigente, es de México, de la República Lo importante Dominicana. es más que promover el asunto Sí, del uso. exacto, sí, Yo diría que más que promover el asunto de que la gente use licencia extranjera, lo importante es promover que se apruebe esto. Pero eso ese es el clave, exactamente, es el 4794, 4795, y después lo van a introducir en el Senado de Michigan. Y sí, yo creo que sí se puede. Hay más republicanos que están pensando un poco en eso, especialmente antes dijeron de que importa mucho porque no deportan a la gente, ya que ven que están deportando personas. Yo he visto madres que están llevando a los niños a la escuela. Sí. O hay un caso el otro día, un señor que estaba yendo a su terapia de, ¿cómo se llama esa cosa? De los riñones. Sí. De, ¿cómo se llama? Diálisis. Pero puede manejar y todo bien, y lo están arrestando y tratando de deportarlos porque no pueden conseguir licencia. Entonces hay que tocar el corazón de especialmente los republicanos, de esta gente, y también por la economía y también por la seguridad. Mucho mejor que sabemos quién es la persona manejando y no sabemos quién es esta persona o que estamos y sabemos que sabe manejar. Y que sabe las reglas de manejar. Exacto. Okay. Bueno, señores, muchas gracias. Volvemos en unos instantes con otros temas. Aquí estamos comentando los hechos. Y no nos vamos. No nos vamos. ¿Sabía usted que hay un lugar en Grand Rapids que ofrece servicios de salud de alta calidad a personas de recursos limitados? Exalta Health. Por más de 20 años, Exalta Health ha estado proveyendo servicios de salud y dental accesibles a nuestra comunidad. Motivados creyentes cristianos hacen posible que podamos servir a nuestra comunidad con sus generosas donaciones y sus servicios voluntarios. Si usted desea servicio médico de alta calidad, accesible a sus posibilidades, visite exaltahealth.org. Compasión, accesible, calidad, Exalta Health. Jackson Western, la supertienda del oeste. Una empresa administrada por la familia desde el 1969. Contamos con la más variada selección de ropa vaquera en todo Michigan, con los mejores precios en camisas, pantalones, sombreros, cintos y más de 4,000 pares de botas para escoger. Inscríbase hoy mismo a nuestro programa de descuentos por texto y ahorre aún más. Solo textee la palabra Jacksons al 313131. Estamos ubicados en el 1110 de la calle Superior en Wayland, Michigan, entre Kalamazoo y Grand Rapids, cerca del US 131 en la salida 64. Para más información puede llamar al 269-732-2550 o visitar nuestra página web jacksonwestern.com. También síganos en Facebook.
Continuamos con Aquí Estamos. Ya aclaramos muchas cosas con respecto a las licencias de conducir. Es muy importante para que la gente no se deje sorprender en su buena fe. Sí, no, es interesante porque lo que buscamos en este programa, como dijimos al principio, es orientar y para que la gente también vea también la realidad de manera clara, porque ese es otro elemento. Es decir, nuestro objetivo es también que las personas vean la realidad clara y más allá de lo que se dice y se comenta muchas veces en la radio y otros medios. Como decíamos cuando comenzamos este programa, que aquí vamos a comentar las cosas que se ven, que no se ven. Sí. Porque las que se ven todo el mundo las ve, pero las que no se ven no las sabe. Bueno, hablando de eso de que no se ven y se ven, Andrés, en esta semana otra vez los republicanos, después de fracasar en el Senado, de eliminarlo como pretendían, el sistema de salud impuesto por durante la reforma de salud de Obama. La reforma de salud. Sí, de Obama, que ellos le pusieron como Obamacare. Al fallar el Senado, otra vez la próxima semana piensa presentar, o dicen ellos, otro proyecto, pero no se sabe si es lo mismo con otras palabras, es decir, eliminar el beneficio. El colmo fue que el presidente Trump, duele decir presidente Trump, pero hay que decir, sí. Se reunió con los legisladores y dijo, pero no, si está muy complicado el asunto, simplemente eliminen la ley de Obama. Sí. Es decir, dejar 20 y pico de millones de personas sin seguro médico. Y no solamente eso, sí. A él no le duele, porque cuando le duele él no tiene ese problema. Sí, hay un elemento claro. Yo siempre he manifestado que el asunto no es solamente la idea de Trump, es el Partido Republicano, que siempre ha estado de espalda a los sectores más bajos de la sociedad. Más bajos significa bajos de recursos económicos. Y entonces esta ley, como otras leyes que vamos a comentar luego, tienden prácticamente a dejar huérfanos a esta persona de una cosa tan importante que hemos reiterado aquí, que consideramos que es un derecho, que es la salud. La salud no es no es algo que se vende y compra en el mercado, sino que es un derecho, de un ciudadano. Mi papá decía que el que está harto no se acuerda del que tiene hambre. Sí. Y eso lo estamos viendo, es decir, la clase media alta y la clase alta que no tiene problemas para pagar un seguro médico. Se le importa dejar la clase baja y la clase media baja sin seguro médico. Bueno, hablando de eso, del nuevo proyecto, entre las cosas que ellos quieren porque lo que intentó el líder del Senado es quitar algunas cosas que había inquietado a algunos republicanos que se mantuvieron opuestos a pasar las condiciones preexistentes. Pero también dentro de eso, lo que se quiere también es eliminar el programa y engañando al público. La cuestión es favorecer a las empresas. Sí. Y es una vergüenza, porque realmente como se maneja el asunto de la salud aquí es vergonzoso. Es decir, gracias a la ley de Obama se eliminó el asunto de las condiciones preexistentes. ¿Qué es las condiciones preexistentes? Bueno, los seguros médicos, tú podías inscribirte en un seguro médico, estar pagando tu seguro médico por varios años, pagando mucho dinero por él. De un momento a otro te sale un cáncer y entonces el seguro podía decir, no, yo no te voy a cubrir ese cáncer, no vamos a pagar nada por ese cáncer porque ese cáncer tú lo tenías antes de tener el seguro médico. Sí. O lo tenías de herencia. O sea, se agarraban de cualquier cosa. Entonces, lo que están haciendo este grupo de legisladores es tratando de volver las cosas para atrás, es decir, volver a favorecer a las empresas y a la gente que se muera. Sí, eliminar esa de las precondiciones y también otra cosa que ellos pretenden es forzar, por ejemplo, a ciertos sectores medios a que adquieran su seguro de manera obligatoria. Sí. Y también, según algunos comentarios, también no tocara, y eso muchos de los intereses de las compañías de seguro. Es decir, y yo veo aquí que hasta que no se toque eso también, vamos a estar navegando en aguas turbias, en el sentido de que
las empresas de seguro tienen mucho poder en este sentido. Es decir, como que el bien de la comunidad, como volvemos a repetir, como es una cosa tan importante como la salud, se deje eso como un negocio, en manos de los negocios. Son derechos ciudadanos. Y pasando a eso, en ese mismo tenor, al asunto de lo que son derechos del ser humano más que del ciudadano. Entonces, está el asunto de la educación, el derecho a la educación. ¿Qué está pasando con respecto a planes que tiene el gobierno de nuestro amigo Donald Trump? Bueno, un caso claro es que el presupuesto de educación se va a cortar. Sí. Yo me creo, no estoy seguro de la cantidad, sino 19 billones de dólares, y que eso va a afectar muchos programas. Pero se va a aumentar el de las armas. El de No, claro, es para eso, sí, es para aumentar el presupuesto de defensa. Es un presupuesto no que se sabe si es de defensa o de ofensa, porque sí, bueno, de ofensa a los pobres. Países pobres. Y lo que quiero decirte es que ese corte va a afectar tremendamente a muchos programas que el gobierno federal contribuye, porque hay que estar en claro que la educación, fundamentalmente, el presupuesto educativo depende de los estados, pero hay una buena aportación del gobierno federal para implementar ciertos programas, como esos programas después de la escuela, programas, por ejemplo, para niños que son incapacitados, y que van a afectar estos cortes, van a afectar tremendamente. La secretaria de Educación, nuestra distinguida dama de esta ciudad, Betsy DeVos, dijo entre la presión que le hacían unas senadoras de algunos estados del este acerca de que explicara claramente qué es lo que ella... Entonces ella respondió, no, bueno, que los estados se averigüen de cómo resolver el problema del corte que van a dejar de percibir por el gobierno federal. Entonces, vemos en realidad, y eso es lo que nosotros vamos a poner claro aquí, porque mucha gente está viendo todo en vista al señor presidente, de los disparates que habla y cosas, pero hay que sacarnos un poco de la teatralidad y ir a la realidad en este caso, de que es diríamos, una campaña o una idea clara en el Partido Republicano de que todos los beneficios que el Estado dedique a beneficiar a las clases más necesitadas están siendo cortados, afectados. Así también, Andrés, quieren cortar tremendamente el programa de asistencia para los alimentos, que se conoce como welfare, que según una profesora de la Universidad de Michigan, puso en claro, diciendo primero que el famoso corte que quieren hacer representa menos de un 2% del presupuesto del Estado. Así que, en realidad, el corte no va a afectar en términos de que, como ellos proponen, de cortar el déficit. Entonces, también decía ella que hay una falsa información con respecto al hecho de que la gente, porque hay mucha gente que dice, no, son gente que no quieren trabajar. Entonces dice ella, según los datos, claro, que la mayoría de los hogares que son asistidos por ese programa, hay una persona que trabaja. Que muchas veces tú sabes que mucha personas pueden aplicar cuando su sueldo está por debajo del nivel de pobreza, entonces tienen que aplicar por esa ayuda. Y otra cosa que ella decía también es que muchas de las personas que no tienen dependientes tienen un tiempo límite para estar en el welfare y tienen que trabajar por lo menos 20 horas a la semana. Y si dejan de trabajar, pierden el beneficio. Es decir, que en verdad lo que se quiere hacer con este corte a este programa, también sumamente importante para muchas personas, es prácticamente liquidar o asaltar el bienestar de sobrevivencia de estos grupos. ¿Para qué? Para, como tú dijiste, de que emplearlo, según el señor Trump, en la defensa. En la defensa. Bueno, y por último, para terminar con nuestros temas de hoy, el tema que editorializamos en esta edición de Vocero es el tema de la discriminación. Y en este caso tomamos el caso de República Dominicana con el caso de la inmigración haitiana. Resulta como muchos televidentes saben, en América Latina se ha destapado una olla de grillo con respecto a los sobornos que pagaba la compañía brasileña Odebrecht
a funcionarios que hicieron millones de dólares, muchos millones de dólares, recibiendo sobornos para darle contratos a esa compañía. Entonces, el tema en el caso de República Dominicana, el tema ha tomado mucha fuerza, pero hay cierto interés político de hacer que la gente piense en otras cosas, y han soltado por ahí, en las redes sociales, unos individuos. Hay uno que parece con una camisa blanca, parece un hombre muy versado, diciendo que los problemas del país son, que está muy bien que se luche contra la corrupción, que realmente es el verdadero problema de América Latina, la corrupción. Pero que el problema más grande de la República Dominicana es la invasión haitiana. Sí, lo peor de todo eso es el tinte xenófobo y racista con que se está haciendo eso. Es decir, ahí citamos en el editorial una carta del año 1943, que el fundador del partido que hoy está en el poder en Dominicana, enfatizaba sobre el hecho de cuál es el problema real y cómo debemos tratar la inmigración haitiana en Dominicana. Fustigaba el que se maltratara así a la haitiana, incluso decía que es un pueblo pobre, y nosotros no hay tanta diferencia entre uno y el otro, y puede que nos toque mañana. Hoy ellos burlan la frontera para llegar a la República Dominicana, pero mañana puede ser que somos nosotros los que burlemos la frontera. Pero no solamente eso, Andrés, hay que tener en cuenta que hay más de 1 millón. Es una nación pequeña como Dominicana, con apenas 10 millones y pico de habitantes. 11 millones de habitantes. Y tiene más de 3 millones que viven en el extranjero. En el extranjero. O sea, es la tercera parte de su población. Sí, es inmigrante. Sí, y muchos de ellos, que se estima entre 200 y 300 mil dominicanos, que viven ilegales en otros países. O sea, precisamente aquí en Estados Unidos. Sí. ¿Qué vamos a nosotros a contemplar y que eso es lo que hemos estado combatiendo aquí en Estados Unidos? El hecho de que esa gente se les respete su derecho. Sí. El derecho en el sentido de que se le oiga antes de tomar una acción de deportación. Y eso es lo que hemos estado aquí luchando por años, de que a los inmigrantes que están aquí de manera ilegal se les dé el derecho de ser escuchados y que también ser respetados. ¿Cómo entonces nosotros, un país pequeño y pobre, tengamos personas que allí quieran remediar un hecho, no en base a políticas claras? Porque hemos siempre expuesto, Andrés, de que todo país tiene derecho a controlar sus fronteras. Claro, eso, todo país tiene derecho. Ahora, ese derecho ese control debe ser a la luz. No, y debe tomar el factor humano principalmente, porque somos seres humanos antes que puertorriqueños, dominicanos, mexicanos. Y ese es un problema que no solamente pasa en República Dominicana, es en toda América Latina. Entonces es penoso que nosotros aquí en Estados Unidos estemos luchando por los derechos de los inmigrantes y en nuestros países estemos fustigando a los inmigrantes. Bueno, fustigándolo no solamente, Andrés, yo digo fustigando en el sentido de también tomando razones totalmente fuera de lugar. Incentivando el odio hacia esa gente. Sí, el odio, es lo peor. Bueno. Llegamos al final de otra emisión más de Aquí Estamos, como decía Richard, y no nos vamos. Aquí estamos comentando los hechos con Ramón Peralta y quienes hablan de desarrollo. Nos vemos en la próxima semana en nuestro próximo programa.